Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tensión en Colombia ante paro nacional, que fue convocado para este jueves en todo el territorio nacional. Un paquetazo de medidas como la reforma tributaria, que es solamente para los ricos, una reforma laboral que pretende precarizar aún más los ingresos de los trabajadores por la vía de la contratación por horas, una reforma pensional que eliminaría el régimen de prima media de Colpensiones, un paquetazo de privatizaciones de Ecopetrol, el ISA y el CENIT, y una serie de medidas definitivamente muy regresivas. Migración Colombia ha expulsado del país a 24 extranjeros que, según las autoridades, tenían planes de infiltrar las marchas y ejecutar actos de violencia. Comunicado oficial Migración Colombia, Bogotá, 19 de noviembre de 2019. Desde hoy a la medianoche y hasta las 5 a.m. de la mañana del próximo viernes 22 de noviembre, todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país serán cerrados. El gobierno nacional asegura que respeta el derecho a la protesta pacífica, pero que no comparte las razones que motivan las movilizaciones. Nosotros hemos sido claros en reconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica. Pero también he dicho públicamente que hay personas que han tratado de exacerbar odios y animosidad sobre la base de mentiras y falacias. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde ángulos de opinión completamente opuestos, la ministra de Trabajo Alicia Arango y el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT de Colombia, Julio Roberto Gómez, responden sobre los principales interrogantes que plantean las marchas y explican si son legítimas o no las razones que motivan su convocatoria. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la tensión que genera en Colombia el paro nacional que fue convocado por las centrales obreras para este jueves 21 de noviembre en Colombia, y el debate entre quienes defienden las razones que motivan su convocatoria y quienes cuestionan esos motivos asegurando que carecen de veracidad y que todo responde a un ataque político contra el gobierno del actual presidente Iván Duque. El punto clave de esta noticia: dos posturas distintas frente a estas manifestaciones y solo un acuerdo frente a su realización. Ambos sectores rechazan que las protestas terminen convertidas en actos violentos y vandálicos, como los que han sufrido países como Chile en las últimas semanas y que hasta el día de hoy dejan pérdidas por cerca de 4.500 millones de dólares. La noticia: Migración Colombia reveló en las últimas horas que hasta el día de hoy han sido deportados del país un total de 24 extranjeros. Las autoridades tienen serios indicios que todos ellos hacen parte de un plan que busca infiltrar las manifestaciones de este jueves y ejecutar actos de violencia. Nuevas marchas, otro paro. Pero en esta ocasión, la convocatoria es a una huelga nacional durante el jueves 21 de noviembre. A la jornada de protesta han llamado durante las últimas semanas las centrales obreras y decenas de organizaciones sindicales colombianas. La protesta se mantiene como corresponde, solamente que estamos haciendo un llamado, primero para que ella sea respetada y en segundo lugar, para que la violencia no vaya a ser un común denominador. Pero ¿cuáles son los motivos expuestos por quienes lideran el paro? Contra el paquetazo de Duque. Todos al paro nacional, 21 de noviembre. En la página oficial de la movilización señalan que es contra lo que denominan el paquetazo de Duque, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.
¿Y qué hace parte del denominado paquetazo? 2 puntos figuran como principales: las reformas que, según afirman los promotores del paro, se propone adelantar el gobierno nacional. Una en materia laboral y otra en materia pensional. Contra la reforma laboral, destrucción de la estabilidad laboral, 75% del salario mínimo para jóvenes, salario diferencial por regiones, contratación por horas, eliminación del salario mínimo. Contra la reforma pensional, eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores, convertir a Colpensiones en un fondo privado, pensiones por debajo del salario mínimo. Los estudiantes universitarios, que han sido protagonistas de fuertes movilizaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque, también estarán presentes en las concentraciones del jueves. Argumentan que el mandatario incumple los acuerdos firmados con el movimiento estudiantil. La pasada ley de presupuesto que se aprobó en el mes de octubre, aprobaron un articulito que nosotros lo hemos denominado que es no un mico sino un gorila, en el cual se dice que con los recursos de la educación pública se pueden pagar las sentencias y fallos en contra de la nación. Hay un incumplimiento con el presupuesto para Colciencias, que pues, es un acuerdo con los gobierno nacional que queremos que se cumpla porque es importante para el crecimiento del país, para las investigaciones y para la academia. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, de igual forma tiene previsto participar de la jornada de protesta. Nosotros nos sumamos a este gran paro nacional del 21 de noviembre como un abrebocas para un paro nacional indefinido por conseguir la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hoy en nuestro set nos acompaña la ministra de Trabajo de Colombia, Alicia Arango. La hemos invitado teniendo en cuenta la gran polémica que hay en este momento en Colombia ante un paro nacional que fue convocado por diferentes sectores políticos, por centrales obreras, el próximo jueves en Colombia. Y hay varias preguntas que tiene la ciudadanía frente a las razones que han esgrimido estos sectores para salir a marchar este jueves. Señora ministra, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche y gracias por venir a responder todas las preguntas que tenemos. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos permite hablarle a los colombianos sobre el tema del paro y todas las inquietudes que ellos puedan tener. Ministra, desde su cartera, el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la lectura, cuál es la opinión que usted tiene sobre estas manifestaciones que tendrán lugar en Colombia este jueves? Mire, lo primero es que el paro es un derecho constitucional. Todos los colombianos tenemos derecho a salir a las calles a mostrar nuestro inconformismo sobre muchos temas. Nos preocupan dos cosas. Uno, que ese paro se vuelva violento y que haya vandalismo y que se hiera a las personas o que se acaben edificios públicos o privados. Eso nos preocupa porque pensamos que con la violencia uno no escucha. Y aquí lo que tenemos que escuchar es qué es lo que quiere la gente que está marchando. La violencia no te deja escuchar. Eso por un lado. Pero por otro lado, también consideramos que es importante aclararle a los colombianos que hay una cantidad de inexactitudes en los motivos de la marcha, en el tema laboral y en el tema pensional que me gustaría pues aclarar. Y vamos a estar hablando de punto por punto de los que han planteado las centrales obreras en Colombia, que han dicho que protestan este jueves por un paquetazo, así han denominado unas supuestas reformas que, según estas centrales obreras, estaría adelantando, estaría pensando implementar el gobierno nacional en Colombia. Antes de entrar en ese punto, ministra, quisiera que habláramos un poco de esas preocupaciones que existen en el gobierno ante estas manifestaciones. ¿Por qué este no es un paro más? En Colombia usualmente las centrales sindicales convocan a marchas, a protestas, pero nunca estas movilizaciones han sido objeto de una polémica tan fuerte como ha sucedido en este caso. ¿Por qué esta situación es diferente a las anteriores? Bueno, porque nosotros como gobierno nos estamos cuidando de que la protesta sea pacífica, que se pueda escuchar el inconformismo de las personas, que no haya violencia,
Como ustedes saben, pues ya el general de la policía ha dicho que el ELN ha infiltrado 20 universidades. Eso nos preocupa por el tema, sobre todo de la violencia. Y han deportado a algunas personas que también venían aquí con el ánimo de hacer desorden. Entonces, pues uno como gobierno se preocupa porque lo que quiere es que las cosas salgan bien en un derecho que tienen las personas, pero que no puede ser utilizado para armar un caos, porque el caos no lleva a ninguna parte. ¿Teme el gobierno nacional, el gobierno colombiano, que suceda lo mismo que ha pasado en Chile en las últimas semanas? No, nosotros creemos que Colombia es una democracia muy fuerte, que las condiciones entre Chile y Colombia no son iguales, los motivos son distintos, y que Colombia ha ido madurando con respecto a la manera como hacer las marchas, pero nos preocupa esa infiltración extranjera. Claro, y es que ese es el punto más preocupante de todo lo que usted me ha planteado hasta este momento, ministra, porque usted dice que pues realmente Colombia tiene una democracia fuerte, que no puede llegar a suceder lo que ha pasado en Chile en las últimas semanas, pero lo cierto es que el mismo comandante de la Policía Nacional y el presidente Iván Duque ha alertado sobre la presencia de esos infiltrados. Por eso estamos luchando contra los infiltrados, porque esos infiltrados, eso no se parece a Colombia. Ministra, entremos en materia entonces con los mitos y realidades, las razones que han esgrimido las centrales obreras en Colombia y diferentes sectores políticos para motivar a los ciudadanos a salir a marchar. ¿Es verdad o es mentira que el gobierno tiene preparada una reforma laboral para Colombia? Falso. Falso, ¿y por qué entonces en muchos momentos se dijo en el pasado reciente que estaba lista? No, es que nunca ha estado lista. No hay una palabra escrita. Si la hubiera, ya usted la tuviera ahí. Ustedes los periodistas todos lo saben. O sea, ya usted no hay una sola palabra escrita. ¿Qué es lo que ha pasado? Gremios, trabajadores y gobierno hemos expresado temas acerca de el mundo laboral y cómo deberíamos aportar para que este mundo laboral se conservaran los derechos de los trabajadores. Pero siempre hemos dicho que cualquier decisión que se tome tiene que pasar por la mesa de concertación, porque ahí es donde se construye la reforma. Por primera vez en la historia de Colombia, una reforma laboral o pensional va a pasar por una mesa de concertación. Yo siento que también creer en esto, que no es costumbre en el país, no es fácil para los trabajadores. Pero yo les digo, confíen en que va a pasar por la mesa de concertación, porque aquí el diálogo social no existe. O sea, no sí existía. va a haber una reforma laboral, pero esta va a pasar por una mesa de concertación. No, todavía no sabemos si va a haber la reforma laboral. Esos puntos se van a llevar a la mesa de concertación, lo que cada uno cree, para ver si de ahí sale una reforma para pasar al Congreso. Es que los colombianos tienen que saber que el gobierno no tiene una varita mágica, que donde dice, ¡pum!, es ley. No. Las relaciones del gobierno con la ciudadanía, con los gremios, con los distintos sectores sociales cambió. Y ellos también tienen derecho a opinar. Por eso la importancia del diálogo social, el tripartismo en este gobierno y la mesa de concertación. Ministra, ¿y cuáles serían esos puntos que entrarían en discusión para ser concertados? Pues tiene que llevarlos, cada uno lleva lo que cree que necesita o no necesita, que considera que no es necesario. Nosotros en el gobierno hemos pensado que, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, sí hay que regularlas, porque las personas que trabajan en las plataformas se merecen cotizar, merecen tener una seguridad social. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que vamos llevando, pero todo eso lo negociamos en la mesa. Pero es una necesidad. Nosotros no podemos dejar que las plataformas sin regular. Ministra, lo cierto es que en redes sociales, inclusive en el debate político, en la conversación que se da en este momento a través de estas plataformas, hay muchos interrogantes que inclusive han llegado pues, a las cuentas del programa La Noche. Por eso se los quiero preguntar de manera muy clara y precisa. Dentro de esos puntos que buscan concertarse, dialogarse, discutirse en esa mesa, está, por ejemplo, el tema de recortar por las horas extras en Colombia, los dominicales. No está. ¿Y por qué están diciendo eso? Yo no sé, porque lo expresó un gremio y entonces consideran que es verdad y que el gobierno está de acuerdo. No, señor, nosotros no vamos a pelear con los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿A cuenta de qué? ¿Cómo por qué motivo? ¿Tú sabes lo que los trabajadores han luchado para tener esos derechos? Lo que sí queremos es que haya mayor cobertura y que haya mayor seguridad social para muchos colombianos. En este país el 44% de los colombianos gana menos del salario mínimo, por Dios, y no tiene derecho a nada. ¿Cómo así? Tenemos derecho a decir, hombre,
vamos a hacer un llamado a que estas personas entren a un sistema y vamos a ver qué hacemos para que ellas también puedan ser cubiertas por la seguridad social. Eso es lo que quiere el gobierno. En ninguna manera lo que quiere es aumentar los derechos y no disminuirlos. Porque además porque es que legalmente uno no puede llegar a atropellar derechos. Ministra, lo que tiene que ver con la reforma pensional, ese es otro de los puntos que también ha estado en el debate político. ¿El gobierno nacional considera necesaria en este momento para el país una reforma de las pensiones? Mire, eso no lo considera solamente el gobierno, lo considera en general la sociedad, y le voy a explicar por qué. En un país donde hay 23 millones de trabajadores y se pensionan 3 millones, ¿de qué reforma pensional habla? Si aquí todo el mundo está por fuera. Entonces nosotros tenemos claro muchas cosas de la reforma pensional. No va a aumentar la edad, no va a aumentar la cotización, se respetan los derechos adquiridos, se respeta la pensión sustitutiva, no se va a quitar ningún derecho a los trabajadores. ¿Cómo así que vamos a acabar con el interés a las cesantías? Por Dios, estén tranquilos que eso no va a suceder. Les prometo, y créanme que no va a suceder. Y que todo lo que se discuta va a ir a una mesa de concertación. Sin embargo, el gobierno tiene unos inamovibles que ni siquiera van a pasar por la mesa, como esos que estoy diciendo. ¿Que vamos a bajar el salario mínimo? No. Y además los hechos hablan por sí solos. Nosotros tuvimos el salario mínimo más alto en los 25 años, los últimos 25 años. El subsidio de transporte más alto en los últimos 14 años. Y en la negociación del sector público también tuvimos lo más alto que hay, en la subida más alta de salario. Entonces, ¿vamos nosotros a hacer una cosa en contra de nosotros mismos? No creo. O sea, ministra, que según lo que usted me dice en este punto de la entrevista, estas movilizaciones, este paro convocado por estas centrales obreras, no debería ser en contra del gobierno, sino en contra de esas iniciativas que está discutiendo el Congreso, que es donde realmente sí se han presentado propuestas, incluso del partido de gobierno, para hacer unas modificaciones en temas de reglamentación laboral en Colombia. Sí, ahora, uno puede marchar en contra de las iniciativas, pero lo que no puede decir es que las iniciativas son las reformas. ¿Mienten las centrales obreras en Colombia? Ellos, yo no diría que buscan mentir. Ellos buscan proteger al máximo a sus trabajadores. Y venimos en una sociedad que no está acostumbrada a sentarse en una mesa a dialogar. Porque aquí efectivamente todas las reformas se llevaban al Congreso y ya. No podía discutirle a nadie más de los afectados. Este gobierno cambió. Yo lo que les pido es que tengan paciencia y nos crean que van a ir a la mesa de concertación tripartita donde están ellos sentados. Ministra, yo le pregunto si mienten o no, porque esto es claro, esto no tiene matices grises. Hay un documento que ellos plantearon o presentaron ante la opinión pública en una página web y lo están moviendo en redes sociales, donde, por ejemplo, se lo voy a citar textualmente, bueno. Dice, el paro y la movilización es contra la reforma pensional. Primer punto, eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores. Falso. Convertir a Colpensiones en un fondo privado. Falso de toda falsedad. Pensiones por debajo del salario mínimo. Falso. Entonces mienten las centrales, según para el gobierno nacional. Pues eso no es verdad. Acá tengo otro punto que me llama la atención. Dice que la marcha es contra la reforma laboral. 75% del salario mínimo para los jóvenes. Falso. ¿La postura del gobierno frente a esa propuesta cuál es? Jamás bajar el salario mínimo. Salario diferencial por regiones. Falso. Eliminación del salario mínimo. Requete falso. Ministra, entonces me llama mucho la atención cómo va usted a lograr esa concertación en esa mesa de la que me ha estado hablando para una reforma laboral que le convenga al país, que sea una respuesta al mismo desempleo que en este momento hay en Colombia, bajo una conversación donde en los principales puntos que le acabo de plantear, usted me dice que es completamente falso todo. Esos temas no van a ir a la mesa. No. De parte del gobierno no, pero muy seguramente de las centrales obreras... No, pues ellos lo van a llevar y nosotros el gobierno sí lo pueden llevar y nosotros vamos a decir que no. Porque es que nunca han estado en la mesa, ni nunca los hemos pensado, ni nunca se ha escrito nada sobre eso. Ministra, ¿usted qué le responde a esos sectores que en estos días
han participado en distintos debates públicos y han dicho que lo que está haciendo el gobierno con estas entrevistas, con estas participaciones, con estas declaraciones que ha entregado el presidente Iván Duque e incluso parte de su gabinete ministerial, es de alguna manera desalentar las marchas, pero que realmente el gobierno sí tenía preparada una reforma laboral y una reforma pensional y que no la va a presentar precisamente porque teme un estallido social como el que se presentó en Chile. A ver, eso no es cierto. No hay una sola palabra escrita de una reforma laboral. Y de la reforma del sistema integral a la vejez se están reuniendo las mesas técnicas donde también están los trabajadores, los pensionados, los académicos, el Congreso, los partidos políticos, y de ahí no ha salido una letra todavía porque no han terminado de reunirse. Faltan algunos sectores por ir a la reunión. Entonces no hay ninguna reforma. Y además siempre hemos dicho, porque se les olvida leer cuando las declaraciones leen un pedacito, pero se les olvida que ahí siempre se dice que toda reforma irá a la mesa de concertación. Jefferson, insisto en el tema del diálogo social. No hay confianza, la gente no cree. Yo hasta entiendo, ¿sabes? Porque la verdad es que aquí se han incumplido muchas cosas que se dicen. Pero yo les quiero decir que crean, que ellos van a estar sentados en esa mesa y que nos den la oportunidad de sentarnos todos juntos en la mesa y luchar por lo que nos une. ¿Sí? Ministra, y todo esto responde a informaciones falsas, según lo dice usted como ministra del Trabajo. ¿Por qué cree entonces que estas movilizaciones han tenido tanto impacto, o por lo menos la discusión de este tema ha tenido tanto impacto en los últimos días? ¿Es un ataque directo al gobierno del presidente Iván Duque? ¿Qué hay detrás entonces de todo esto, a juicio de ustedes? ¿Cómo lo interpreta? Porque usted me dice que todas estas motivaciones son completamente falsas. Luego uno diría, entonces, ¿para qué salir a marchar? Mire, yo me imagino que estas no son las únicas motivaciones por las cuales ellos van a salir a marchar. Ellos tienen, claro, otras motivaciones como el cumplimiento de los acuerdos de paz, el tema de la energía. ¿Es un ataque al presidente Duque? Yo no sé, ataque no. Yo no ¿Lo están utilizando políticamente? No, porque es que el paro no es un ataque, el paro es un derecho constitucional que tienen los colombianos para salir a mostrar su inconformismo. ¿Y usted cree que no hay sectores políticos que se están aprovechando de ese derecho constitucional? ¿Están instrumentalizando esa manifestación? ¿Usted qué lectura hace de eso? Eso nunca falta, pero yo le digo una cosa, los trabajadores colombianos nunca han hecho marchas violentas, siempre han hecho marchas pacíficas, y yo estoy segura que así va a ser por parte de los trabajadores colombianos. Pero ellos no son los únicos que convocan. Aquí hay cantidad de organizaciones sociales que convocan. Entonces, esto no es solamente las centrales. Ahora, quienes convocan tienen la responsabilidad, efectivamente, de cuidar que no haya vandalismo, que no vayan a asesinar a alguien, que no vayan a quitarle el ojo a alguien. Por supuesto, tienen que cuidar su marcha. Es normal. Pero nosotros como gobierno también vamos a apoyarlos. Vamos a estar allí para cualquier evento de violencia que se presente. Pero los trabajadores marchan pacíficamente. Pues ministra Alicia Arango, ministra de Trabajo de Colombia, quiero agradecerle su tiempo hoy aquí en el programa La Noche. Nuestros televidentes también estarán opinando a lo largo de este espacio periodístico de lo que piensan de sus respuestas. Finalmente es este jueves donde algunos de ellos o muchos de ellos saldrán a las calles, pero lo importante es quien tome la decisión de marchar o no, lo hagan con una información clara y precisa, que es lo que quisimos presentarles hoy aquí en este programa La Noche. Ministra de Trabajo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Jefferson, por esta oportunidad. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Cerca de 50.000 vehículos intermunicipales prestarán sus servicios de manera normal durante el día del paro. El servicio intermunicipal estará disponible todo el día. Las pólizas contra terrorismo ya están activas. Hay un cubrimiento por daños parciales en caso de apedreo de los vehículos y un cubrimiento también por pérdida total. Tampoco se unirán al paro los transportadores de carga. También hacemos un llamado a los manifestantes para que no atenten contra el patrimonio público de los colombianos. No vamos a la marcha, no vamos a parar en ningún momento, porque gracias a las políticas públicas que ha sacado el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, ha regulado muchas inconformidades que teníamos en el sector.
En caso de bloqueos en vías principales, se movilizarán por vías alternas. Esperamos que no hayan vías de hecho, ni tampoco bloqueos. Hicieron un llamado para que la protesta sea pacífica. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En la primera parte tuvimos la oportunidad de entrevistar a la ministra del Trabajo, Alicia Arango. En esa segunda parte y con la misma cantidad de tiempo queremos escuchar los argumentos de Julio Roberto Gómez, quien es el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT de Colombia. Son las centrales obreras que convocan esta movilización nacional este jueves 21 de noviembre. Señor Julio Roberto Gómez, bienvenido al programa de la noche. Sí, muy buenas noches para todos ustedes y para la distinguida audiencia. Señor Julio Roberto, lo primero que quiero preguntarle es ¿qué lectura hacen las centrales obreras de lo que está sucediendo en este momento en el país? Ustedes en distintos momentos, incluso de este gobierno y de los anteriores gobiernos, han convocado movilizaciones, pero esta en particular ha generado una tensión bastante fuerte en Colombia. ¿Por qué cree usted que esta protesta es distinta a las demás? Bueno, a los trabajadores nos llama poderosamente la atención la forma en que se está planteando el tema relacionado con esta jornada nacional de protesta, paro en algunos sectores, movilizaciones en todo el territorio colombiano. Yo creo que lo que ha generado mucho nerviosismo es observar lo que pasa en el vecindario, particularmente las situaciones que han tenido lugar en Chile, la misma situación en Ecuador, las situaciones que se han presentado en Bolivia y en general la región vive momentos de mucha tensión por diferentes razones y por motivaciones distintas en cada uno de los lugares. Las movilizaciones igualmente de la oposición en Venezuela. Todo esto hace parte de un acumulado de situaciones en la región latinoamericana que naturalmente llaman la atención de los gobiernos, que llaman la atención de la clase dirigente, pero yo lo quiero decir con enorme franqueza. Este ambiente casi incendiario que se ha presentado se debe fundamentalmente a las recomendaciones de la OSD en materia pensional, a lo que han dicho los voceros de ANIF, a lo que han dicho los voceros de FEDesarrollo. Y claro, el señor presidente de la República ha dicho categóricamente que no hay en este momento ningún proyecto de reforma pensional, ni de reforma laboral, ni de pagarle menos a los jóvenes. Pero lo que ocurre aquí, y esto lo tiene que conocer la opinión pública, es que hay un acumulado de situaciones en este país que no necesariamente tienen su origen en este gobierno. Pero, por ejemplo, el movimiento campesino está enfrentando una situación de pobreza, una situación de exclusión social que es preocupante para los campesinos y para la propia democracia. Los incumplimientos de los acuerdos, no solamente de este gobierno, sino también de anteriores gobiernos, con los pueblos indígenas, con las dignidades agropecuarias, con el estudiantado, también con el magisterio y en general con las organizaciones de trabajadores. Entonces esto es lo que origina naturalmente un acumulado de situaciones y de ausencia de respuestas. Por ejemplo, se lo planteamos al señor presidente de la República en la reunión de la Comisión de Concertación. No conocemos una política de empleo. El país tiene una tasa de desempleo de 2 dígitos, una tasa de informalidad que está por encima del 50% y la ausencia de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para los nuevos profesionales son demasiado evidentes. Entonces, ¿cuál es la lección que puede salir de esta Jornada Nacional de Protesta? Señor Julio Roberto, la instalación, por ejemplo, de una mesa con la participación de todas las centrales. La ministra incluso hablaba de una mesa de concertación tripartita en la que participen los gremios, los trabajadores y el gobierno nacional, y que producto de esa mesa de concertación el país tenga una reforma laboral concertada que permita responder a la situación que enfrenta
el empleo en Colombia. ¿Usted qué tan posible cree usted que se dé ese consenso en el marco de esa propuesta que nuevamente plantea el gobierno nacional? A ver, con todo respeto para la señora ministra y también con el debido respeto hacia el Ejecutivo, hacia el Presidente de la República, la Comisión Permanente de Concertación, que tiene sus orígenes en la Constitución de 1991, tiene esa composición tripartita. Inclusive ya tenemos el calendario de reuniones para todo lo que tiene que ver con la discusión del salario mínimo legal que habrá de regir a partir del 1 de enero del año 2020. Eso es una parte. La propuesta que tenga el gobierno o la propuesta que tengan otros actores de la mesa de concertación en materia pensional, en materia laboral, necesariamente debe de ir a la Comisión Permanente de Concertación. Es en ese escenario en donde tenemos que discutir a profundidad cómo es que vamos a proteger a la gente de la tercera edad, cómo vamos a generar una política de empleo en nuestro país. La CGT presentó una propuesta de 32 puntos para la generación de empleo en Colombia, que van desde la emisión primaria de dinero hasta reactivar instituciones sumamente sagradas para el país, como lo fueron el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, porque ¿para qué vías 4G si no hay conectividad con las zonas rurales? La reactivación de los ferrocarriles nacionales de Colombia, modernizando su maquinaria, la red vial, abriendo nuevas vías para no solamente disminuir los costos de transporte de cargas, sino también para todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros. Y hoy que Colombia hace parte de la OECD, necesitamos unos ferrocarriles modernizados como corresponde. Y en tercer lugar, dentro de esa gran propuesta, la reactivación de la flota mercante gran colombiana. La ministra nos respondía sobre un documento que las centrales obreras han presentado para convocar esa movilización, señor Julio Roberto. En ese documento que pues tengo acá en mis manos, ustedes aseguran que la protesta es contra la reforma pensional, la eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores, convertir a Colpensiones en un fondo privado, pensiones por debajo del salario mínimo. La ministra nos ha dicho que todo esto es completamente falso, que el gobierno en ningún momento ha incentivado ninguna de estas iniciativas. ¿Por qué lo plantean ustedes en este documento si el gobierno dice que esto no es verdad? A nosotros nos alegra muchísimo que la señora ministra del Trabajo, que el señor presidente de la República digan que esto no hace parte del programa de gobierno en materia pensional y en materia laboral. A mí me alegra muchísimo. ¿Cuál es el problema de fondo? Es que la ANIF y FEDESarrollo lo han venido planteando. E igualmente la OECD ha planteado la necesidad de una reforma pensional. Entonces, todo ese concierto de situaciones, de contradicciones, precisamente son los que han alimentado esta convocatoria, pero mucho cuidado, no es solamente esas las motivaciones de esta Jornada Nacional de Protesta. Hemos hablado de empleo, hemos hablado de la situación de los indígenas, de los campesinos, hemos hablado del desarrollo de todo lo social que no tiene un lugar en nuestro país. Nosotros se lo dijimos al presidente de la República, continuamos siendo el país con la mayor tasa de desempleo, el segundo país con la mayor tasa de desempleo en la región latinoamericana caribeña. Continuamos siendo uno de los países más desiguales del mundo. Entonces es el momento de hacer un alto en el camino, sentarnos a dialogar acerca de este tipo de situaciones y tratar de encontrar salidas concertadas para nosotros. Lo normal, el deber ser de las cosas es diálogo y concertación. Por ello hemos dicho, hay que asumir esta jornada de protesta como corresponde, es decir, como la materialización de un derecho constitucional a la protesta de un lado y de otro lado, tomar atenta nota lo que hemos dicho unificadamente las centrales obreras y las organizaciones sociales. Cero violencia, cero actos vandálicos ni contra lo público ni contra lo privado. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un llamado a quienes participan arbitrariamente en este tipo de manifestaciones
a que no vayan a interferir en lo que es una movilización pacífica en todo el territorio colombiano. Sobre ese punto en particular le quería preguntar, señor Julio Roberto Gómez. Migración Colombia ha indicado en las últimas horas que han sido deportados 24 extranjeros que, según las autoridades colombianas, estarían fraguando planes para infiltrar esta protesta y generar actos de violencia, actos vandálicos. ¿Cómo blindar estas manifestaciones de este jueves ante estas amenazas que ha dejado en evidencia Migración Colombia el día de hoy? Absolutamente nadie, distinto a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, a los dirigentes de los indígenas, a la comunidad campesina, tiene absolutamente nada que venir a hacer a Colombia en una jornada nacional de protesta que es profundamente pacífica. Y si Migración Colombia tomó medidas frente a personas que presuntamente venían a generar situaciones de violencia, me parece muy bien que hagan lo que tienen que hacer. Se supone que tienen las razones del por qué deportar a personas que no tienen debidamente justificada su aparición en el país, y eso hace parte del blindaje, y le corresponde a las autoridades velar porque la movilización tenga de un lado la debida protección y de otro lado que también ese derecho a la protesta se ejerza en forma pacífica, que es el llamado de la CGT, es el llamado de la CTC, es el llamado de la CUT, es el llamado de las organizaciones sociales. Yo creo que estamos tomando todas las previsiones a fin que la movilización se realice en completa calma y Dios permita. Y nosotros estamos comprometidos en esa tarea, que a partir de esto, en efecto, podamos abrir un diálogo mucho más amplio, un diálogo mucho más abierto para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta la inmensa mayoría de la población colombiana. ¿Cuántas personas aspiran ustedes que salgan a las calles este jueves en Colombia? Bueno, yo creo que las movilizaciones van a ser muy grandes. Estamos hablando de todas las capitales de departamento, estamos hablando de ciudades intermedias, como por ejemplo Barranca, como por ejemplo Tuluá, como por ejemplo Buga, etcétera. Nosotros esperamos que participe el mayor número posible de trabajadores y de campesinos, de pueblos indígenas y de organizaciones sociales. Yo lo quiero decir con mucha seriedad, es muy difícil calcular uno desde aquí si van a ser 1 millón o 1,5 millones de personas. Va a ser mucha gente, y precisamente por ello la importancia de que la fuerza pública proteja la movilización, pero no mediante el arrinconamiento a los manifestantes, sino mediante una política de vigilar que absolutamente nada se vaya a salir de control. Señor Julio Roberto Gómez, pasemos a un segundo tema y tiene que ver con uno de los telones de fondo que tienen estas manifestaciones. Cifras del DANE indican que el desempleo en este momento está en un 10.2%. En septiembre de este año llegó a esta cifra. Desde la percepción que tienen las centrales obreras, ¿a qué cree usted que responde esta situación? Que por un lado el país esté creciendo económicamente, según el DANE, en el tercer trimestre de este año, el 2019, la economía colombiana creció a un 3.3%. El presidente Iván Duque ha dicho en entrevista con el director de Noticias RCN, Juan Lozano, que espera que este país Colombia finalice el 2019 con un crecimiento económico por encima del 3%. Pero por el otro lado hay una sombra, que es el desempleo que sigue afectando al país. ¿Cómo explicar esta situación? ¿Qué lectura hacen ustedes desde las centrales obreras frente a lo que está sucediendo en este aspecto en particular? Bueno, es la ratificación de algo que hemos afirmado nosotros desde la CGT, que no necesariamente el crecimiento económico va asociado ni a un mejor bienestar de la población colombiana, ni tampoco al crecimiento en las tasas de empleo en nuestro país. Lamentablemente es una contradicción que obedece a las
a las inequidades en que se mueve el país y que obedece a la ausencia de políticas que permitan una mayor inclusión en nuestro país. Es que lo hemos dicho en los foros empresariales, estuvimos presentes en la Asamblea de la ANDI, en la Asamblea de la SAC. Es necesario apuntar hacia una política que permita una mayor formalización laboral. De la única manera como se puede combatir la pobreza es mediante el empleo. Nosotros con una tasa de informalidad del 52%, con una tasa de desempleo del 10.2 o del 10.5%, no llegamos a ningún puerto seguro. Precisamente por eso, si a ello le agregamos el tema de el contrato basura, la informalización de los trabajadores, porque uno puede tener un empleo, pero tiene un empleo precario. Si no es un empleo, si no es un trabajo decente, con seguridad social, con estabilidad laboral, con el pago y el reconocimiento de todo lo que tiene que ver con lo que está establecido en la ley, en los convenios internacionales. Entonces, esa situación de inequidad, el propio modelo de desarrollo, un país que, lo digo con una enorme franqueza, un país que importa 14 millones de toneladas de alimentos, cuando podría producirlos en el país y estar generando 350 o 400 mil nuevos empleos. Un país en donde no se protege, no se defiende como corresponde la producción nacional. Vaya uno a un supermercado y verá que una gran parte de los productos de la canasta familiar, de la canasta alimentaria, parten de una situación de importaciones. Sí. Entonces nosotros necesitamos sentarnos con el gobierno nacional y con los gremios a encontrar salidas. Pues hay un punto en el que están de acuerdo las centrales obreras y el gobierno nacional, y es que estas marchas son un derecho constitucional y son unas manifestaciones que tienen que darse de manera pacífica. Ambos sectores coinciden en rechazar esos planes que ha dejado en evidencia en las últimas horas Migración Colombia y que muestran unos sectores que desde otros países buscan infiltrar estas movilizaciones pacíficas de este jueves en Colombia. Señor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo CGT de Colombia, quiero agradecerle su tiempo. Quisimos también invitarlo a usted, luego de haber conversado con la ministra, para que nuestra audiencia conozca las dos posturas, los dos ángulos de opinión frente a estas manifestaciones. Muchas gracias, Julio Roberto. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Los invitamos a la movilización y que esta sea pacífica como corresponde. Yo los invito a que ustedes también participen opinando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, utilizando la etiqueta numeral La Noche Paro 21N. Numeral La Noche Paro 21N. Si van a marchar, las razones por las que van a marchar, y si no van a marchar, ¿por qué creen ustedes que no deben la ciudadanía participar en estas movilizaciones de este jueves que generan expectativa, pero también mucha tensión en Colombia? Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de ese programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.